Buenas noches, profesor. Voy a hablar acerca del principio de motivación. El principio de motivación es una garantía que en el año 2012 la Corte Constitucional crea el conocido test de motivación con la finalidad de que tengan una herramienta jurídica en la cual les sirva para poder comprobar de que se cumple el principio de motivación. En base a qué se daba o se podía verificar el principio de motivación mediante este test es que debía cumplir con ciertos parámetros, que son tres: el parámetro de la comprensibilidad, el parámetro de la lógica y el parámetro de la razonabilidad. Pero ¿en qué consisten estos parámetros? El parámetro de la razonabilidad indicaba que toda argumentación jurídica debe cumplir con normativas y principios constitucionales. El parámetro de la lógica, en cambio, se basaba en que las decisiones jurídicas deberían cumplir, no debemos dicho, no deberían tener contradicción. ¿En qué sentido? Al momento de que se podría comparar la premisa con la conclusión, no debería existir contradicción, ni tampoco al momento de verificar el tema de la conclusión con la decisión. Ya, en eso se basaba el parámetro de la lógica. Y por último, el parámetro de la comprensibilidad, que indicaba que las argumentaciones jurídicas deberían cumplir con el requisito de que deberían ser entendibles para todos, para todo la persona que sea parte de esa audiencia. Por otra parte, en el año 2021, ya la Corte Constitucional, bajo la sentencia 1158, evoluciona este test de motivación y toma las partes más importantes en la cual crea el criterio rector de la motivación. ¿En qué consistía este criterio rector? En que toda argumentación jurídica debía cumplir con una estructura mínima que permita comprobar que se estaba cumpliendo con el principio de la motivación. ¿Y en qué se basaba este criterio rector, que debía cumplir también con dos partes? La primera, que era la fundamentación fáctica suficiente, y la segunda, la fundamentación normativa suficiente. ¿Pero en qué consistía cada una? La fundamentación fáctica suficiente estaba basada en que se enunciaban los hechos que se daban por probados. Es decir, que estos hechos debían o eran base, eran producto, mejor dicho, eran producto del análisis del acervo probatorio. Es decir, que mediante estos hechos se podía comprobar la verdad en el caso. Y por otra parte, tenemos la fundamentación normativa suficiente. ¿En qué consistía esta fundamentación normativa suficiente? En que las decisiones debían estar debidamente motivadas, o en la cual se enunciaban los principios o las normativas en las cuales estaba basada esta decisión. Es decir, por qué tomaron esta normativa o por qué obtuvieron este principio. Es decir, que debería tener la pertinencia de la norma, ¿ya? Luego teníamos lo que es el estándar de suficiencia. El estándar de suficiencia indicaba qué era lo que nosotros teníamos que esperar de una decisión jurídica. En eso se basaba. Y aquí pues nacen también las tipologías de la deficiencia motivacional, que son tres. La primera, que es la inexistencia. ¿En qué consiste la inexistencia? En que la decisión jurídica carecía de la fundamentación fáctica suficiente, o de la fundamentación normativa suficiente, o de ambas. Luego también tenemos la otra, que es la insuficiencia, que es cuando dentro de una argumentación jurídica existe la fundamentación fáctica suficiente y existe la fundamentación normativa suficiente. Sin embargo, una de ellas no cumple con el estándar de suficiencia. Luego tenemos la tercera tipología, que es la apariencia, que es cuando en una argumentación jurídica
también existe la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación normativa suficiente, pero una de ellas puede contener los vicios motivacionales. ¿Y como cuáles vicios motivacionales? Puede ser la incoherencia, la incongruencia, la inatinencia o la incomprensibilidad. Pero ¿en qué consiste cada uno de estos vicios? Bueno, la incoherencia puede presentarse de dos formas. La incoherencia más que todo es una contradicción, ¿ya? En esta contradicción puede presentarse de dos maneras. Puede ser lógica o puede ser decisional. Cuando se trata de la incoherencia lógica, quiere decir que existe una contradicción entre las premisas y la conclusión. Y cuando se presenta la incoherencia decisional, cuando existe contradicción entre la conclusión y la decisión. ¿Ya? Luego tenemos la incongruencia. La incongruencia también puede presentarse de dos formas. Puede presentarse como frente a las partes. ¿En qué consiste esta? Que cuando dentro de una argumentación jurídica no se le da respuesta a los argumentos relevantes de las partes. No se les da respuesta. Y también se puede presentar la incongruencia frente al derecho. ¿Cuándo se presenta esto? Cuando dentro de una argumentación jurídica no se topan aspectos o interrogantes o temas que son exigidos dentro del derecho en algunos casos. Luego también tenemos la inatinencia. ¿Qué es la inatinencia? Cuando dentro de una argumentación jurídica eh, se utiliza, puede ser normativa, puede ser principios, puede ser jurisprudencia, que no guardan ningún tipo de relación con el objeto de la controversia. Allí. Y por último tenemos la incomprensibilidad. La incomprensibilidad es cuando la argumentación jurídica no es no está inteligible para todos, ¿ya? O para las partes. En este caso se puede entender las partes, pues los abogados. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que existen casos en los que no requiere patrocinio. Y en estos casos, pues las decisiones jurídicas deben ser comprensibles para todas las personas que estén dentro de esta audiencia. Y eso es todo. Gracias.